Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a una transmisión más de Palabras de Esperanza en tiempos difíciles. Bienvenidos a este tiempo donde queremos compartir con ustedes temas bíblicos y reflexiones bíblicas. Hoy hablaremos acerca del congregarnos. ¿Será necesario congregarnos? ¿Será necesario pertenecer a una comunidad? En este mundo que la virtualidad se volvió casi fundamental, por decirlo de una manera, ¿cómo es el tema de congregarnos, de volver a hacer y hacer lo que hacíamos antes? Saludo a Viviana Palacio, que entra a la transmisión del programa de hoy, a nuestra transmisión en vivo. Usted puede entonces también invitar y compartir este link con otras personas allí en su Facebook o a través del WhatsApp y a través de esto pues compartir la palabra del Señor. Saludo a Lucely Ruiz, que también está con nosotros, a Enid Verónica Brizuela, que está con nosotros también, y a todos los que van entrando, a Elena Sánchez, a todos y cada uno bienvenidos. Vamos a tener hoy el tema bíblico de el congregarme. ¿Es necesario? ¿Es debido? ¿Es oportuno? ¿Qué dice la escritura acerca de esto? Luzmari Álvarez, bienvenida. Alba Fisco, también buena tarde. A Gloria Rendón, buenas tardes. A Gustavo Jiménez también le saludo. Muy buenas tardes, Gustavo. A Luz Esther Gallego, que está con nosotros. A Rosalba Moreno, que también se une a este tiempo. Ya el programa no se llama tanto Confinados, porque la verdad que el confinamiento pues no es tan diciente. Más bien hablemos de esperanza en tiempos difíciles, aunque vamos a tener un nombre nuevo para el tema de este espacio. Nosotros esperamos en Dios no tener que volver al confinamiento. Saludo a Geiser Astrid González, buena tarde. También a María Gila, Leonardo Campo, a Gina Soto, a Claudia Álvarez, buena tarde, a Beatriz Valencia, que entra con nosotros en la tarde de hoy, a Fabiola Gómez, a Luz Agudelo. Muy bien, una de los temores que manejamos los pastores en estos tiempos, aunque siempre manejamos muchos temores, es el tema de la virtualidad. Y es que no es, vamos a entrar a competir con la virtualidad. La virtualidad es una realidad que no podemos negar, pero debido a todo el tema de la pandemia, de la cuarentena, del aislamiento, del confinamiento y que nuestros templos o congregaciones tuvieron que cerrar, entonces nos volcamos todos al tema de los medios, medios masivos de comunicación como la radio, pero también unos medios masivos como son la internet y las redes sociales. Y entonces encontramos que en este tiempo se ha predicado mucho, bueno, al menos se ha hablado mucho de la Biblia y se ha hablado mucho de Dios en redes sociales, Facebook, YouTube. Hay una sobreoferta de cultos, de predicadores, de reuniones, se han hecho hasta congresos, conciertos virtuales y todo se volcó a la virtualidad a causa de que obviamente pues no podíamos reunirnos y todas las restricciones que habían. Eso tiene algo bueno, quiere decir, la palabra de Dios no dejó de predicarse, el nombre de Jesús no dejó de anunciarse, la iglesia no dejó de ser edificada y todo siguió, entre comillas, fluyendo. También los colegios, entonces educación virtual, las universidades, mucho teletrabajo, trabajo en casa, pero con estos días donde todo viene a una relativa normalidad, entendiéndose que el virus todavía está entre nosotros, entendiéndose que la pandemia aún continúa siendo pandemia, entendiéndose que no hay vacuna, no hay medicina para esto, sino una prevención que ha sido delegada en el autocuidado de cada uno de nosotros, uso del tapabocas, el lavarse las manos, todo esto que hemos aprendido durante estos meses, se han reactivado cosas como los empleos, lo primero fueron los ejes de producción del país, la construcción y otros, las fábricas, las manufactureras, poco a poco el comercio, poco a poco los restaurantes, y todo esto porque se ve que la economía también se ha restringido. En el Estado colombiano también se dieron cuenta y en muchos países
que la salud mental y emocional de los ciudadanos era importante, por lo tanto era necesario restablecer también el tema del congregarse, de las iglesias, de volver a los cultos y reuniones religiosas. Pero ahora entonces, ¿cómo hacer? ¿Cómo hacer de que durante 6 meses estuvimos en casa, recibiendo palabra de Dios desde mi cama, con el control remoto, sin tener que madrugar 1 hora más o 2 horas más para congregarme? Entonces ya viene la pregunta en muchos de si es necesario congregarme. Ahora que puedo congregarme, ahora que las iglesias están abiertas, ¿es necesario ir? ¿No es mejor quedar sino en casa, aquí en la comodidad, estar en el confort de la casa? Y muchos pensarán que no se congregan porque quieren cuidar su salud, pero básicamente muchos de los que dicen cuidar su salud se exponen en los supermercados, en los mismos empleos y oficinas que ya abrieron, yendo a hacer diligencias al parque, no sé, en la calle. O sea, la exposición a ella estamos siempre a la orden del día, no podemos negarla. Entonces quiero hablarles de esto, de la necesidad del congregarnos, de la importancia de congregarnos, de que no es un capricho del pastor, de que no es una manipulación de las masas y que me quieren tener ahí, yo quiero ser un cristiano a lo llanero solitario, en sí, yo solo en mi casa voy a sacar mi Biblia, hago mis propios estudios. Y hay gente que ha tenido ese pensamiento mucho antes de la pandemia, individualistas, un segregado, estar por allí aparte, pero no ha notado y quizá no ha leído bien la escritura acerca del culto y de cómo el pueblo de Israel desde la antigüedad Dios ha pedido a su pueblo reunirse en pos y en pro de él, de la salvación, de Dios, de la revelación, de sus manifestaciones. Nótese, quiero leer un texto y luego leeré un artículo sobre el tema del culto y la congregación. Nótese que Israel, en el tiempo de Jesús, Jerusalén poseía un lugar céntrico de culto, que era el templo, pero en tiempo del exilio, cuando los babilonios arrasaron con el templo de Salomón, Israel fue llevado al exilio, Jerusalén fue llevado al exilio, toda esta cuestión, nacieron en Babilonia las sinagogas, que eran lugares de reunión para leer la ley y cantar himnos, cantar salmos. No cumplía con el papel del templo como tal porque no tenía las medidas del templo, no estaba en Jerusalén y el templo debe estar allí en el monte de Sión. En el templo están los sacerdotes para hacer los sacrificios, los holocaustos. Recuerde que hay 3 cosas que identifican al pueblo de Israel y que le daban a Israel identidad de nación. 1, la ley, la Torá. 2, el templo. Y 3, la tierra. En el exilio ellos pierden 2 cosas. Pierden la tierra, han salido, son exiliados. Pierden el templo es destruido por los babilonios, pero no pierden la ley. Así que las sinagogas surgen en Babilonia para recordar la ley, ese legado que les queda. Y en tiempo de Jesús, ellos ya tienen un templo, que es el templo de Herodes, y siguen las sinagogas. Ahora, Jesús mismo iba a la sinagoga y en el capítulo 4 del Evangelio San Lucas encontramos algo bien interesante que se habla acerca de Jesús. Mire lo que dice en el versículo 16 de Lucas 4. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se sentó a leer. La costumbre de Jesús era ir a la sinagoga, no simplemente guardar el sábado, que es otro tema que luego de pronto hablaremos, pero era una costumbre de él ir a la sinagoga. Y en la sinagoga allí le dieron el libro del profeta Isaías y leyó, el Espíritu del Señor está sobre mí, y él dice, todo esto se ha cumplido delante de sus ojos. Así que Jesús tenía como costumbre ir a la sinagoga. También de vez en vez subía al templo, no tanto a hacer rituales y ceremonias, allí sanaba, allí predicaba, allí enseñaba, allí se indignaba, ¿no? Y 2 veces volcó las mesas de los cambistas. Pero cuando vemos la historia de Israel, comprenderemos entonces la necesidad del culto y de congregarnos. Quiero leer un comentario, o más bien un artículo que está en el Comentario Bíblico Contemporáneo. Es un artículo escrito por Mervyn Brenneman y habla del culto como moderador. Algunas cosas interesantes de este artículo dice que estamos dentro de una sociedad que se aparta cada vez más de las normas y de los valores bíblicos, razón por la cual nos resulta urgente
recuperar la vivencia de una contracultura cristiana. Jesús no enseñó una contracultura reaccionaria, cerrada en sí misma, sino una contracultura misionera. Los cristianos vivimos en el mundo sin abandonar los valores que nos diferencian de este mundo. Es decir, somos parte de la sociedad, pero interactuamos en ella en contracultura que debe ir sanando esta sociedad y bendiciendo la sociedad. Entonces, hay que entender el cristianismo como una contracultura. Y esta contracultura se expresa en la manera en que cada creyente vive, habla, piensa y opina, pero también se ve en la participación de la iglesia como un cuerpo. Es muy interesante el tema de la iglesia y el tema de congregarme, porque la idea que maneja Pablo sobre la iglesia, y Jesús tendrá otra idea que ahorita la vamos a decir, es la iglesia como, la iglesia no los cuatro paredes, sino los miembros de la iglesia, como un cuerpo. Y que como un cuerpo tiene diferentes miembros y cada miembro es útil, así nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Así que piense en la iglesia cristiana como un cuerpo, piense en su cuerpo. Nuestro cuerpo requiere todas las partes, ¿sí? Los órganos inferiores, superiores, todo lo que tenemos, nuestros cinco sentidos, toda la piel, todos nuestros órganos internos y externos son necesarios. Nadie en un acto normal de su estado físico y mental, pues se descuartiza para salir a caminar. Quiere decir, ningún miembro de nuestro cuerpo, por más que no lo deseemos ni lo querramos, es inútil. Todos los necesitamos. Necesitamos todos los miembros del cuerpo. Así es la iglesia. La iglesia es un organismo vivo, no una organización, sino un organismo vivo, que lo componen todos los creyentes, que están unidos entre sí por la fe y la comunión en Cristo. Y dice la Biblia que siendo nosotros el cuerpo, la cabeza de este cuerpo, que la iglesia es Cristo. Entonces, así como nadie deja un dedo en la casa porque simplemente va a salir a pasear o deja la cabeza, estoy hablando de un cuerpo que está completo. Hay personas que han sido mutiladas y tienen prótesis, pero ese no es el caso. El caso de una persona que no va a mutilarse la rodilla o la va a dejar en casa porque no le gusta. Todas las partes de nuestro cuerpo son necesarias y unidas entre sí conforman el cuerpo. La necesidad de congregarnos se expresa en el sentido de que somos un cuerpo. No son seres individuales por allí, como nuestro cuerpo no tiene los ojos en la nevera, las orejas en la cocina, las manos en la sala, los pies en el comedor. Nadie deja su cuerpo esparcido. No, nuestro cuerpo está unido y congregarnos expresa de una mejor manera el tema de ser cuerpo. Jesús utilizó otra figura en San Juan 15, hablando de que Él es la vid, nosotros los pámpanos. Ningún pámpano, que es la rama tierna que luego echa la flor, de la cual viene la uva, crece sola, gregariamente, por allá apartada. No, ese pámpano debe estar unido a la vid. Cristo es la vid, nosotros los pámpanos. Cuando vemos todas estas figuras en la Biblia que hablan sobre la iglesia, ellas nos dan la necesidad, nos muestran la necesidad, la importancia de ser un cuerpo, de ser ese pámpano, o sea, de estar ligados todos a Cristo y todos unos con los otros. La palabra unos a los otros, Pablo la utilizará diversas ocasiones, muchísimas veces en el Nuevo Testamento, en las cartas paulinas. El término griego es alelón, unos a otros. El Evangelio no fue hecho para que cada uno lo viva como una isla, como un islote, como un cosumbo solo, ¿no? Decían las mamás, como alguien por allí alejado de. No, somos una comunidad, somos invitados a pertenecer a una comunidad que vive en contracultura. Ahora, en el tiempo de los profetas de Israel, experimentó un derrumbe moral. Ellos amonestaron a la nación a recuperar esa contracultura aprendida por medio de Moisés y recordaban al pueblo las instrucciones que este hombre les dio para eliminar toda idolatría, orientándoles a la adoración del único Dios y a ponerle a Él primero en sus vidas y a obedecerle. En Israel la revelación de Dios y su instrucción de la Torá siempre tuvo gran importancia, entre otras porque el Señor mediante ella moldearía la manera de pensar del pueblo, pero no fue la única estrategia divina con ese fin.
el culto también fue un elemento poderoso para la construcción de un mundo de valores con que los israelitas harían contracultura. ¿Y por qué estoy leyendo sobre Israel? Porque lo que nosotros hoy conocemos como culto en iglesia tiene un formato casi que surge de la sinagoga. En la sinagoga se oraba, se leía la ley, se explicaba ese pedazo de la ley y se cantaban los salmos. Es la misma casi estructura litúrgica que nosotros tenemos en nuestras congregaciones. Pero nótese esto. Dios usó, por ejemplo, los salmos para moldear un mundo de valores en Israel, sin culto, es decir, sin una comunidad activamente procede de las verdades del Salterio, todo su contenido queda como literatura durmiente, pero en la práctica de la adoración el Señor va cambiando la vida de cada persona y de toda la comunidad. El culto es un don divino por el cual su poder creativo está mediado. Y hay una gran teología del culto y de la liturgia. Y vemos cómo en la Biblia, desde Israel hasta el Apocalipsis, cuando vemos a la iglesia redimida, hay un culto que es la reunión de los santos, de los salvos, que gira en torno al trono. Así que congregarme no es un asunto caprichoso, tampoco es un asunto que parta de mi voluntad, de mi querer o porque el pastor lo quiere. Es un mandato bíblico. Luego encontramos en la carta a los Hebreos que el autor dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. La verdad es que ahorita que las iglesias pueden reabrir, hay muchos creyentes que tienen temor, pero ese temor no debe ser algo que nos debe paralizar, porque si fuera por contagio, entonces tampoco tendríamos que salir a trabajar y muchos ya tenemos que exponernos a la calle a trabajar o ir al supermercado a coger provisiones. Particularmente cuando vamos al culto, partimos de la casa un domingo, bañados con ropa limpia, vamos a un lugar que en el caso del ministerio, nuestros lugares están desinfectados, tienen todos los protocolos de bioseguridad, entramos, nos registramos. Obviamente han cambiado hábitos, temporalmente no nos vamos a saludar de mano, no nos vamos a abrazar, estaremos con nuestro tapabocas, pero vamos a participar como comunidad del culto. Congregarse es necesario. Por los ejemplos que he dicho, por el mandato bíblico y por el mismo ejemplo de Jesús, que iba a la sinagoga según tenía por costumbre. El no hacerlo, ¿qué implica? Alguien podría decir, yo quiero seguir congregándome por la internet, yo mejor me quedo en casa. Eso no es congregarse. Siempre lo advertí. El que seamos convocados a través de los medios es diferente a congregarnos. Congregarnos es reunirnos. Pablo lo expresa así. Y quiero tomar un ejemplo de lo que Pablo dice en la primera carta a los Corintios, cuando él exhorta a la iglesia porque hay desórdenes en la cena del Señor. Y dice, mire lo que dice acá, capítulo 11, versículo 17. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Y es que a la iglesia y todas las iglesias que Pablo abrió y a las que escribió eran iglesias y comunidades que se congregaban en torno a la escritura, en torno a la adoración a Dios y en torno a la comunión los unos con los otros. De estos tres grandes elementos podemos tenerlos ahora. Podemos entonces congregarnos en torno a la palabra, vamos a escuchar a Dios. Podemos congregarnos en torno a la adoración, entonces todos podemos alzar las manos y expresarle a Dios nuestra adoración como comunidad en torno a la comunión unos con los otros, aunque no podemos abrazarnos, saludarnos de mano, podemos a una distancia, pues a lo menos ya vernos físicamente, mirarnos a los ojos, saludar así sea con la voz un poco entrecortada por el tema del tapabocas, pero congregarnos es necesario. No es un asunto caprichoso. Si usted decide quedarse en casa es respetable, pero le quiero decir que no está ni siguiendo el ejemplo de Jesús ni está obedeciendo el mandato bíblico. El culto nos forma y nos transforma, no porque en él haya un elemento mágico, sino que la adoración en comunidad nos hace vivir en comunidad. Y es incomprensible, pensando en estos días sobre esto, que muchos creyentes cuando dejamos de congregarnos anhelaban, añoraban, deseaban cuándo será que nos podemos reunir. Y he escuchado testimonio de pastores de otras ciudades y he escuchado de otros países que las iglesias abrieron y esos hermanos que tanto anhelaban, que decían, que querían, no van.
Entonces, el temor que albergamos los pastores, por decir que es un temor simplemente infundado y puede pasar, es que muchos o algunos creyentes se queden cómodos en un letargo espiritual, en una soledad cristiana, en una apatía congregacional, donde queden aparte de la comunidad, se rezaguen y queden simplemente felices o satisfechos alimentándose por una pantalla. Nosotros seguimos transmitiendo, nosotros vamos a seguir alimentando también por una pantalla. Pero simplemente mire este ejemplo. No es lo mismo que a usted le presenten un restaurante o que usted vea la carta de un restaurante a través de una pantalla o vea una mesa servida con un buffet exquisito. No es lo mismo a que usted vaya y se siente en ese restaurante. Que fuera de los restaurantes que hoy están abriendo también, donde simplemente sus comensales siguen pidiendo solo domicilios, cuando no es lo mismo que usted pueda sentarse y disfrutar tanto del ambiente como de la comida recién preparada servida en un plato. Es igual en cierto sentido. Hoy podemos congregarnos, vamos, tomamos todas las medidas, todas las precauciones, pero volvemos a ser comunidad. Vuelvo a decir, aunque la pandemia sigue, y esto es congregación en tiempos de pandemia, y es congregarnos en tiempos difíciles. La iglesia primitiva lo hacía antes, ellos lo hacían al escondido porque eran creyentes perseguidos a causa de su fe. Nosotros no tenemos que escondernos. Ya el Estado, el gobierno dicen las iglesias pueden abrir con estas medidas de prevención, las hemos hecho, las hemos tomado. Ahora falta que los creyentes se despierten, salgan de su zona de confort, de esos hábitos que habían tomado los días domingo, quizá de dormir hasta tarde, quizá de salir a hacer deporte, quizás a caminar, quizá estar con familia. Todo eso es bueno y loable, pero podemos volvernos a congregar. ¿Qué va a hacer usted? ¿Va a congregarse? ¿Va a asistir a la iglesia? ¿Va a vivir la vida de comunidad? ¿Vamos a adorar juntos? ¿Vamos a reunirnos en pos de la palabra, en pos de Cristo? ¿Vamos a volver a ser cuerpo? ¿O quiere simplemente usted desmembrarse del cuerpo, mutilarse del cuerpo y quedar por allí solitario? No, el culto es necesario, no porque Dios lo necesite, realmente Dios no necesita nada de nosotros, pero somos nosotros quienes necesitamos escuchar a Dios. Y en el culto encontramos eso. Mire, la experiencia genuina de comunión con Dios en adoración transforma los valores de los individuos y del colectivo, de modo que el culto es y debe ser el efectivo moldeador del mundo de valores del pueblo cristiano. La adoración y la oración como, como práctica personal son importantes en la vida del creyente, pero la oración y la adoración en comunidad, la congregación local, no hay sustituto para eso. En el Nuevo Testamento, como en la historia de la iglesia, el avivamiento y la manifestación del poder de Dios siempre ha sucedido cuando todos perseveraban unánimes en ruego y oración, estaban todos juntos. Así fue como se dio el día del Pentecostés. La experiencia del Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, no se dio con un Pedro por allá encerrado solo en su habitación teniendo un culto privado. No, estaban todos unánimes juntos en oración y ruego. Y allí descendió el Señor y allí se manifestó. Todas estas experiencias, todas estas bondades de Dios, todos estos regalos de Dios, los da a su pueblo, a su comunidad, cuando el pueblo se reúne. Así que mi querido, si ya es tiempo de reunirnos, si ya podemos hacerlo, ¿no lo vas a hacer? Congregarme debe ser un deseo mío y una voluntad primaria de mi ser. Yo debo ser motivado a hacerlo. Creo que en esa contracultura, y a veces lo veo cuando vivíamos habitualmente antes de la pandemia y me tenía que trasladar a una de nuestras sedes a predicar, yo salía con corbata en el carro y veía una cantidad de gente montando en bicicleta y trotando. Y era como una inversa, ¿no? Aunque la corbata no es un traje, digámoslo, religioso, ni es una vestimenta sacerdotal, pero yo veía que mientras los que eran o que los que son ejecutivos van montando bicicleta deportivamente, los domingos nosotros vamos como ejecutivos a predicar. Mientras muchos descansan, hacen ejercicio, nosotros buscamos del Señor. No es que el domingo sea nuestro día de reposo, pero es el día en que la iglesia se reúne para celebrar la bondad de Dios, porque el primer día de la semana, domingo, Jesús se levantó de entre los muertos. Así que mis queridos, les invito, les animo, si tu iglesia o si tu congregación ya abrió, asiste, congrégate,
vuelve a la comunidad, vuelve a participar a la oración comunitaria, a la adoración comunitaria, vuelve al lugar a levantar las manos libremente, a cantar. Hay restricciones, sí, pero podemos volver a estar como pueblo del Señor. Vamos a seguir transmitiendo, claro, porque a través de esto seguimos predicando y que la palabra de Dios corre y sea glorificada. Pero ningún mensaje y ningún medio de comunicación reemplazará la vida en comunidad, reemplazará el hacer comunión unos con los otros, el poder unirnos frente a frente, el poder estar juntos. Eso no lo reemplaza nada ni nadie. Dios nos creó como seres que viven en comunidad, como seres que comparten los unos con los otros, como seres relacionales, y necesitamos vivir esas relaciones aún más en las congregaciones. Dios les bendiga, un fuerte abrazo, que la paz de Dios esté en sus corazones. Nos vemos nuevamente en otro programa más. La próxima semana les vamos a decir cómo se va a llamar esto que por un tiempo fue confinados pero confiados. Tomará otro nombre, aunque la estructura sigue siendo la misma. El Señor les bendiga, abrazos y hasta pronto.